Buenos días, compañeros y profesora. Mi grupo conformado por Monserrat Dávila, Leonardo Ceciliano, Camila Vargas y mi persona Rebeca Mejías, vamos a proceder a analizar el caso del grupo 6 que nos correspondió. Vamos a proceder a apagar las cámaras para exponer. Bueno, el primer caso se refiere a un paciente que llega a la farmacia hace 5 minutos, el cual ingirió 20 tabletas de aspirina, ya que quería suicidarse. ¿Qué debo hacer con este paciente en la farmacia? Primeramente, hay que enfocarse a estabilizar al paciente porque va a llegar muy nervioso y seguidamente iniciar el manejo de soporte, disminuyendo la absorción del medicamento y detectando alguna complicación. Cuando este paciente ya se estabilice, vamos a preguntarle los síntomas que él ahorita está padeciendo, hacer un chequeo del pulso, un chequeo de la respiración y, muy importante, si tiene algún sarpullido que haya creado alguna reacción alérgica. Todo esto mientras que se pide ayuda a alguien más para que llame al servicio de emergencias y evitar, bueno, que este paciente vuelva a entrar como en un shock, por decirlo así. Además, es importante que una sobredosis prolongada de salicilatos disminuye el vaciamiento gástrico, por lo cual tenemos un tiempo determinado para que llegue a su concentración máxima, los cual nos va a dar un poco más de tiempo. En cuanto a la recomendación general que debemos hacerle al paciente, lo primero sería calmar al paciente y lo más recomendable en esta situación en la que se encuentra sería acudir de manera inmediata al centro de urgencias más cercano. Las medidas para prevenir la absorción de la aspirina son poco efectivas y por lo tanto será fundamental terapias que favorezcan la eliminación del salicilato, como la alcalinización urinaria, y en algunos casos, la utilización de hemodiálisis precoz. Además, es importante la hidratación debido al desajuste hidroelectrolítico y en los casos ya severos, realizar hemodiálisis. Las indicaciones para comenzar hemodiálisis en esos pacientes es cuando las concentraciones de salicilato son potencialmente letales. Los signos de alerta que deberían considerarse para recomendar o acudir inmediatamente al servicio de urgencias es cuando el paciente refiere a ciertos síntomas y manifestaciones tales como aturdimiento, fiebre, confusión, convulsiones, destrucción del tejido muscular, que es lo que conocemos como neuroctomiólisis, fallo renal, ahogo, y en caso de intoxicaciones severas, el salicilato puede prolongar el tiempo de protrombina afectando la coagulación. Las lesiones en la mucosa gástrica van desde la erosión superficial hasta úlceras y sangrado, por lo que es importante que esta acuda de manera inmediata a urgencias médicas. El salicilato podría afectar los canales de cloro en los cilios de las células cocleares y otros síntomas por ototoxicidad son vértigo, mareo, alteraciones de la marcha y por último una acetoacidosis metabólica debido a la acumulación de ácido láctico, cetoacidosis, ácidos carboxílicos y aminoácidos. Bueno, si tuviéramos cómo tratarlo, el manejo hospitalario y una posibilidad de un antídoto, se sabe que los salicilatos no tienen antídoto como tal, sin embargo, hay muchos tratamientos que se le pueden brindar al paciente después de una intoxicación. Entre ellos, lo más favorable es la hemodiálisis para eliminar el medicamento con la cual provocó la intoxicación. También es fundamental hidratar y corregir alteraciones hidroelectrolíticas. Si el paciente presenta hipoglicemia y cetoacidosis, podría requerir una administración de glucosa o insulina. También soporte vital para favorecer la eliminación del salicilato y alcalinización urinaria. Y bien, lavado gástrico con carbón activado de 25 a 50 gramos, ya que los salicilatos duran cierto tiempo para llegar a sangre en concentraciones máximas. Entonces, hace un lavado gástrico para disminuir esta concentración. De manera resumida, con lo mencionado anteriormente, realizamos un mapa conceptual sobre las acciones rápidas desde la perspectiva del farmacéutico. Bueno, lo primero sería que el farmacéutico debe estabilizar y tranquilizar al paciente. Luego preguntar sobre los síntomas que ha presentado desde la toma de la sobredosis y realizarle un chequeo de su pulso y de la respiración que éste presenta. Llamar al servicio de urgencias más cercano para que éste sea atendido de la debida manera.
recomendarle al paciente hidratación por el desajuste electrolítico. Otras recomendaciones por parte del farmacéutico sería la realización de análisis de sangre para medir la cantidad exacta de aspirina. Y una vez que ya se determinó la cantidad del fármaco en sangre, realizar la descontaminación respectiva que mencionamos anteriormente. Bueno, como caso número 2, lo que se nos presenta acá es que llega una persona a la farmacia, comenta que hizo una parrillada, comió hamburguesas de carne molida y empezó con molestias estomacales, diarrea en exceso y fiebre. Entonces, como mensaje, tenemos que abordar al paciente de la siguiente manera, con una serie de preguntas en donde se debe realizar, por ejemplo, preguntas como si alguna persona, por ejemplo, ha estado o manifestando síntomas similares, si de ser así, si comieron lo mismo, que si ha viajado a algún otro lugar donde el agua o la comida pudieron no ser seguras también. Eh, que si tiene evacuaciones intestinales con sangre, eso es muy importante, que si hay presencia de fiebre, que si habrá recibido algunos antibióticos los días o las semanas anteriores al inicio de los síntomas, cuándo comenzaron esos síntomas y si han sido continuos u ocasionales, y también qué tipo de alimentos ha comido en los últimos días aparte de este alimento que consumió. Bueno, a manera de recomendación general, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero, suspender las comidas y bebidas por el tránsito de unas horas mientras el estómago como que se asienta, por así decirlo. Debemos reemplazar lo que son líquidos y electrolitos, como lo van a hacer minerales como el sodio, potasio, el calcio, que van a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, y estos son perdidos por lo que es la diarrea persistente. Volver a comer poco a poco y mantener lo que va a ser el consumo de comidas blandas y que tengan un bajo contenido en grasa, para evitar, se debe evitar también cierto tipo de alimentos hasta que se dé una mejora significativa en el paciente. Se debe mantener un periodo de descanso y a futuro verificar lo que es un buen manejo de los alimentos, así como una cocción correcta de los mismos. A manera de signos de alerta que podemos considerar para acudir directamente a urgencias, lo que son diarreas durante más de 2 días en adultos, lo que es el dolor severo en el abdomen o en el recto, vómitos prolongados, síntomas de deshidratación, deposiciones con sangre, pus o que sean negras, fiebre superior a los 38.5 grados, signos que correspondan al síndrome urémico hemolítico y síntomas del sistema nervioso central. Como toque final, si tuviera en mis manos el manejo hospitalario y la posibilidad de un antídoto, ¿cuál sería la dosis a utilizar? Bueno, antes que nada debemos realizar de forma muy importante un diagnóstico diferencial, ya que existen 3 bacterias que se caracterizan por estar presentes cuando se da una mala cocción o un mal almacenaje de los alimentos, como en este caso la carne. Mientras que hay otra que se va a transmitir de persona a persona o por depósitos, que sería la última que mencionaré. En este caso está la de Escherichia coli, que hay que abordar datos epidemiológicos, por ejemplo, la edad, alimentos del destete, de forma clínica, qué tipo de diarrea es, si es acuosa, mucosa, con sangre, y métodos auxiliares de diagnóstico, por ejemplo, lo que son los cultivos. Para una situación como la listeria, monocitogenes, el tipo de huésped de forma epidemiológica, hay que averiguarlo, cuáles son los hábitos alimentarios, de forma clínica, igual, según la presentación en que se formen este tipo de síntomas. En cuanto a los métodos auxiliares, igual, tendría que prepararse, eh, por ejemplo, pruebas de PCR, es uno de ellos. En cuanto si fuese salmonela, igual un abordaje epidemiológico en cuanto a los alimentos, si hay viajes, si han habido viajes, qué tipo de ocupación presenta esta persona, si ha tenido contactos con otras personas, y de forma clínica, que si se presenta, por ejemplo, fiebres, náuseas, vómitos, diarrea, de forma de método auxiliar, igual realizar cultivos, como por ejemplo un maconqui. Y en cuanto a la shigella, básicamente viene a ser
un comportamiento similar en la forma epidemiológica, como los mencionábamos anteriormente, igual la forma clínica, que si hay fiebre, dolor abdominal o diarrea, y por último lo que son igual métodos auxiliares de diagnóstico, buscar un cultivo de lo que son heces fecales, como por ejemplo utilizar McConkey y los agares, básicamente. Manera de tratamiento, tenemos que lo que hacer la diarrea aguda por E. coli, la administración de soluciones orales o parenterales con electrolitos, así como el mantenimiento de la alimentación van a ser las medidas más importantes. Si se presenta ya lo que va a ser una enfermedad diarreica grave, se ha demostrado que lo que va a hacer el tratamiento quimioantibiótico disminuye tanto la intensidad como la duración de la enfermedad. En la listeriosis tenemos que, excepto, digamos, de los casos que sean personas alérgicas a beta-lactámicos, se va a emplear amoxicilina, ampicilina y penicilina, ya que son las de primera elección. Luego tenemos que lo que va a hacer el trimestoprim sulfametoxazol es el tratamiento alternativo en pacientes alérgicos a beta-lactámicos, y tenemos que la Organización Panamericana de la Salud verifica esto que acabo de exponer, donde se dice que la ampicilina más gentamicina durante 14 días en casos donde hay sepsis y de 14 a 21 días en casos donde se pueda presentar una meningoencefalitis. A manera de la salmonelosis, tenemos que en la mayoría de las ocasiones este se autolimita de manera espontánea sin necesidad de un tratamiento, pero que el tratamiento de la infección invasora se lleva a cabo con lo que va a ser una cefalosporina tercera generación, ampicilina, trimestoprim sulfametoxazol. Esto según tanto como la OMS como la Fundación Española del Aparato Digestivo. Tenemos luego que en el caso de la shigellosis, el tratamiento específico con un antibiótico es un tema realmente controversial por cuanto la forma común realmente es autolimitada, que se indican formas graves y la selección se realiza al igual que en el resto de las bacterias, lo que va a hacer según la sensibilidad y resistencia en el área y disponibilidad y los costos que pueda tener la persona para el acceso, pero que en estos casos los pacientes pueden ser tratados por ciprofloxacina, ampicilina, tetraciclina, trimestoprim sulfametoxazol, según lo que se ha indicado. Es importante tomar en cuenta que el antibiótico a usar es según la sensibilidad que vaya a tener la cepa y cuál se determine esta, y el tratamiento, ya tanto lo que va a ser la dosis como la duración, depende de la gravedad de los síntomas del paciente y del médico. Y para finalizar, como acciones rápidas desde la perspectiva del farmacéutico, tenemos que tranquilizar al paciente y estabilizarlo de ser necesario. Es importante hacer el abordaje de las preguntas respectivas y muy importante mantener al paciente hidratado, darle todas las recomendaciones generales en cuanto a lo que es la alimentación, comidas blandas y libres de grasa. También lo que son, que si se presentan complicaciones o signos de alerta, hay que llamar inmediatamente al servicio de emergencias. Y en cuanto a la parte de hospitalización, es necesario siempre realizar los diagnósticos diferenciales para determinar el agente causal y establecer un tratamiento para un abordaje terapéutico adecuado. Y muchísimas gracias. Eso sería nuestra parte.